¿Cuántas veces defendiste tu creencia o religión? Muchas veces, por miedo o vergüenza, no decimos lo que verdaderamente pensamos y sentimos. Por cosas o personas, muchas veces nos callamos y no decimos lo que verdaderamente es sentir fe en Dios. Muchas veces dejamos que personas o cosas sobrepasen ese pensamiento o idea que tenemos sobre la fe y sobre nuestra fe. Y cuando más callamos, más sentimos ese ardor, ese fervor de gritar fuerte lo que Dios nos hace sentir en el corazón y en nuestra vida a través de la fe. Y nosotros no sabemos que el avergonzarnos de nuestra fe daña muchísimo a Jesús. Él ama que nosotros proclamemos su palabra, ama aumentarnos nuestra fe, que le pidamos: Señor, aumenta mi fe, quiero tener una fe tan grande y un corazón tan grande para que esa fe siempre sea luz en todas las personas que yo cruzo en mi camino. El avergonzarnos de Dios, de la fe, causa mucho daño en nuestra alma, en nuestra vida, y le causa mucho daño a Jesús. A veces, acciones o palabras de personas o cosas nos hace callar lo hermoso que es tener fe en Dios. Muchas veces callamos todo eso bellísimo que sentimos en nuestro corazón y en nuestra alma. Y no tiene que ser así, porque nada ni nadie tiene que callarnos verdaderamente lo que uno siente en el corazón y en el alma. Esto tan grande como es la fe. No guardemos por miedo o vergüenza eso hermoso que recibimos de Jesús. Esa luz no nos fue dada para guardarla, para esconderla, sino para proclamar, hacer que brille muchísimo más. Hacer que esa luz sea luz para mi hermano. Esa luz que nos fue dada por Jesús es para que brille en todo el mundo. Y no dejemos que por cosas o personas o palabras o acciones esa luz disminuya, se apague. Porque es algo muy doloroso que podemos hacer tanto para nuestra alma como para Jesús. Él quiere que seamos luz, que brillemos en las tinieblas y que seamos tan distintos a este mundo. Por eso, en cada uno de nuestros corazones, Él está. Solamente hay que buscarlo y hacer y querer que Él viva en nosotros. Jesús nos advirtió que si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros ante el Padre. Muchas veces, por no incomodar a alguien, no decimos lo que verdaderamente es, lo que nuestra fe nos dice, o no defendemos a nuestro Jesús. Eso en nosotros, los cristianos, no tiene que ser una duda, el defender, o el pensar que vamos a quedar mal ante el otro, o el pensar en la burla. No. Lo contrario, tenemos que pensar que nosotros estamos defendiendo a aquel que murió por mí, que murió para salvarme. Defender a Él que dio todo su amor por mí y por mi hermano. Nunca dudemos en defender a Jesús ni nos avergoncemos por dar su testimonio. También, a veces, por quedar acorde y a la moda, con la masa, con el mundo, con ese que no sabe verdaderamente del amor de Dios, dejamos que esa luz que Jesús puso y nos regaló en nuestra vida y en nuestro corazón se apague, vaya disminuyendo. Muchas veces por quedar bien con el otro o por miedo a quedar mal, a decir algo que Jesús nos manda a decir, y nuestra mente nos hace pensar que vamos a quedar como tontos o que se nos van a burlar. Verdaderamente el cristiano no tiene que pensar eso.
solamente tiene que pensar que Jesús pone las palabras en nuestras bocas. Verdaderamente lo que Él quiere que digamos va a salir de nuestra boca. Decir todo lo que Jesús nos hace sentir en la fe es dar testimonio de todo lo hermoso que Él nos hace sentir diariamente en nuestra vida. Jesús puso en nuestra vida el espíritu de la valentía. Entonces, dejemos de negar a Jesús, dejemos de ser como Pedro. Qué feo sería estar en el lugar de Pedro, negándolo a Jesús 3 veces. Como Pedro, que estuvo siempre al lado de Jesús y siempre le decía: Señor, yo daría mi vida por ti. No seamos como Él. No lo neguemos a Jesús. Dejemos de negar a Jesús, porque lo estamos lastimando y no nos damos cuenta. Esa negación puede traernos muchas consecuencias, ya que nosotros, los cristianos, estamos negando a nuestro Creador por vergüenza y por miedo, por algo que no deberíamos tener, que no debería de preocuparnos, porque sabemos que Jesús está al lado de nosotros y Él nunca dejaría que nos pase algo, siempre nos protege. Y así también Jesús nos deja una gran enseñanza en un pasaje hermoso de la Biblia, cuando le hizo el llamado a Jeremías, a su discípulo más joven. Es tan hermoso ese pasaje, ya que muchas veces los jóvenes tenemos miedo de proclamar y de hablar y contar sobre Él, por miedo al qué dirán, al cómo quedaré ante los demás. Este pasaje de la Biblia es de Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 8. Entonces el Señor le dijo: Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado profeta de las naciones. Él le contestó: Ay, Señor, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor le dijo: No digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande, y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió su mano, le tocó los labios y le dijo: Yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. En este hermoso pasaje de la Biblia, Jesús nos deja una gran enseñanza de que no debemos tener miedo de proclamar, de evangelizar todo lo que Él nos hace vivir a través de la fe. No tengas miedo, comentá, hablá, hacé conocer a los demás todo lo que tu corazón siente gracias a Jesús, porque a Jesús le encanta que hagamos eso, le encanta que nosotros digamos y hagamos conocer todo lo hermoso que Él nos hace vivir a través de la fe en Él. Y por último, les dejo para reflexionar esta pregunta: ¿estoy siendo verdaderamente fiel a mi Dios? ¿Estoy proclamando todo lo que Él me hace sentir a través de la fe? ¿O estoy dejando que el miedo o la vergüenza entre en mi vida y me haga callar? Espero que esta reflexión les sirva mucho y ayude mucho en su vida. Ojalá todos nosotros nunca nos callemos y no dejemos de proclamar la palabra de Dios.